ser parte de Iglesia Gracia Abundante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. No olvides activar la campana de notificaciones. En Facebook como Ministerio Gracia Abundante y en Instagram como Gracia Abundante Oficial. Nuestro mayor anhelo es llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Que Dios te bendiga. Se abren los cielos.
buenos días. Estamos muy gozosos el día de hoy y agradecidos con nuestro Señor por permitirnos reunirnos una vez más. Así que presta mucha atención que el Señor te quiere hablar hoy. Y así, gozoso y con mucho ánimo, te invito a que escuches su palabra. Con ustedes, el pastor Luisi García. Que Dios te bendiga. Qué bendición estar nuevamente contigo en este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Hemos exaltado su nombre y estamos preparados para la palabra que Él tiene para nosotros en este precioso día. Bienvenido a una predicación más acá de Iglesia Ministerios Gracia Abundante, donde el Señor quiere hablar a nuestra vida, donde predicamos la verdad, donde el nombre de Cristo es exaltado y Santo Espíritu de Dios habla y transforma nuestra vida. Así que bienvenidas familias, y tú que nos ves por primera vez, te digo, Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere transformarte. Quiere que lo sigas y que lo ames. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos porque estamos unánimes, Señor, aquí juntos, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, en este día tan maravilloso, Señor, donde tú nos permites, Señor, adorarte, glorificarte, recibir tu palabra, Señor, para que venga y transforme todo nuestro ser. Yo te agradezco por cada uno de los que está viendo, Señor, ahora mismo esta predicación. Te pido que tú les bendigas, que tú les transformes, que tú obres en su corazón de acuerdo a ese plan perfecto que tienes para ellos, Señor, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Dios, si alguien por primera vez está viendo esta predicación y está con nosotros, bendícele, llénalo, transfórmalo y gracias te doy porque tienes propósitos para él o para ella. De mi parte, Señor, me rindo a ti. Sé que es tu Espíritu Santo el que hablará tu palabra, Señor. Solamente somos vasos, vasijas de barro para gloria y honra de tu nombre. Es en Cristo Jesús que te lo agradezco, mi Señor, y nos rendimos a ti en este día especial. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la tercera parte y final de esta serie maravillosa. ¿Quién es este? Hoy el tema es llegando a los límites de la fe. Y nuestra base bíblica la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. Te invito a que tomes tu Biblia, te invito a que estés acá en la pantalla para que puedas también tú leer, en caso que no tengas ahí tu Biblia, y que nos gocemos y prestemos atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta hora. Marcos capítulo 5, verso del 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diese de comer. Qué tremenda historia de lo que vivió Cristo en esta época maravillosa cuando Él estuvo en la tierra. Mis amados, hoy, en la última parte de la serie, ¿quién es este? Miraremos la fe al límite. El propósito es afirmar en tu corazón, querido hermano, y en tu corazón, querido amigo, porque Dios tiene un propósito para ti hoy, que el Espíritu Santo confirme a tu corazón que Jesucristo es Dios, que Jesucristo tiene la supremacía. En otras palabras, es el primero, es el más importante en todo lo que existe sobre la faz del universo. Es de que tú en esta mañana maravillosa, tú puedas comprender que en esta historia vemos dos ejemplos increíbles de un hombre y una mujer desesperados al límite por necesidades tan grandes. Uno al borde de la muerte, su hija, y la otra desesperada por 12 años de no poder tener una sanidad. Sus repercusiones, pero ambos tuvieron una oportunidad, tener frente a ellos al Cristo poderoso, al Dios verdadero y que cambió sus vidas para siempre. Qué maravillosa historia. Es de la vida real. Hace 2000 años, y te digo algo, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Porque el propósito es que tu corazón afirme el Espíritu de Dios, una fe tan grande que sepas que Cristo Jesús es Dios. Tiene la supremacía en todo, el primer lugar en todo. Y que Él acude a los llamados extremos, a las necesidades más urgentes e imperantes que el hombre tiene, si tan solo acude a Cristo con fe, con amor, con obediencia, creyendo quién es Él. Qué maravillosa predicación de este día, querido hermano y amigo. Dice la palabra del Señor que Jesús había venido en su barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud como siempre. ¿Por qué? Porque Jesús a eso había venido, a predicar las buenas nuevas de salvación, como Él quiere que su iglesia lo hagamos, que todos los que somos hijos de Él podamos predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que tú y yo sepamos bien quién es Cristo y qué vino a hacer a la tierra. Cristo es Dios.
Él tiene la supremacía. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno, el yo soy. Él es el Todopoderoso, a quien se le entregó todo poder y toda autoridad de parte del Padre. Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Dios hecho hombre. No tiene principio y no tiene fin. Óyeme bien, Cristo es Dios, no es creado. Él es eterno, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas. Es fundamental la doctrina bíblica que tú puedas comprender que Cristo es Dios, único camino al Padre. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Salvador del mundo. Jesús, el Cristo. Él es el que vino a la tierra a morir en una cruz del Calvario por amor a los otros, los pecadores, los enfermos, los que tenemos necesidad de médico, los que estamos urgidos de perdón, los que queremos arrepentirnos, los que queremos ser transformados. Cristo es Dios. Y Él es el único que tiene poder, porque en la cruz venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Él es el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que vendrá en su segunda venida y vendrá a juzgar a este mundo. Él tiene la supremacía sobre todo. Él tiene la autoridad que el Padre le ha dado, porque son uno. Yo y el Padre, uno somos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo el Señor. Mis amados, qué hermoso. ¿Y quiénes somos nosotros los hombres? Óyeme bien, el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre es una persona limitada. El ser humano ha pecado. Nos hemos desviado de los caminos de Dios. Nos hemos apartado de Él. Mis amados, es importante que entendamos que el hombre es débil, el hombre es necesitado, el hombre es temporal en la tierra. El hombre es muy limitado. Pero qué hermoso es entender que el hombre necesita volver a tener una relación genuina con el único Dios verdadero, Jesucristo. Por eso vino Él a entregar su vida a la tierra. Y Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, poder para sanar cualquier enfermedad, poder para hacer que tu vida y mi vida sea transformada en un instante para gloria de su nombre y bendición nuestra. Hoy tenemos dos ejemplos maravillosos. Un hombre que dice la Biblia que era principal de una sinagoga en Capernaum. Era ahí el centro de operaciones de Cristo. Y ahí estaba uno llamado Jairo, dice la palabra. Era un hombre importante. Era un hombre famoso. Era un hombre que era administrador de la sinagoga de Capernaum. Era una persona muy conocida, muy respetada. Dentro del círculo de los rabinos, de los fariseos, los saduceos, ese grupo religioso que tenía poder y autoridad en Israel, de ese grupo pertenecía Jairo. Si tú te recuerdas, en la época de Jesús, la mayor parte de los religiosos y principales de su época odiaban a Jesús. No lo querían. Querían matarlo. Querían dañarlo. Querían destruirlo. Y Jairo pertenecía a ese grupo. Jairo, como administrador de la sinagoga, era el que autorizaba y daba quién era la persona que servía y predicaba en la sinagoga día con día. Era una persona de total confianza. Pero este hombre, como tú y como yo, tenía una necesidad. La necesidad de él era enorme, era abismal, era imperante. Tenía a su hija moribunda, dice la palabra. Lo dice claramente el verso 23 de Marcos 5. Agonizando, a punto de morir. Nosotros que somos padres de familia entendemos muy bien eso. Amamos a nuestros hijos. Este hombre tenía una situación muy difícil. Él, cuando empezó a ver a su hija que estaba enferma y agonizando, se dio cuenta que nadie podía ayudarle.
Hay un momento en la vida que tú y yo nos debemos de dar cuenta que nadie en este mundo puede ayudarnos. Él lo sabía muy bien. Ni los mismos rabinos, ni médicos, ni nadie sobre todo este mundo en la época de Jairo podía ayudarlo. Pero él había oído de un Jesús de Nazaret, de uno que se decía ser Dios, de uno que hacía milagros, maravillas, portentos, pero tenía un serio problema. Si él se acercaba a Jesús, corría el riesgo. ¿Qué riesgo? De ser echado de todo lo que era su profesión, su oficio, para siempre, porque él era parte del grupo cercano del liderazgo de los judíos. Él tenía un enorme problema. Si él se acercaba a Jesús, inmediatamente le decía a toda la oficialidad de la religiosidad judía: yo creo en Jesús. Y todos ellos, como líderes religiosos, odiaban a Jesús. Tenía un serio problema. Pero ¿sabes? Hay un momento en la vida donde hay que decidir por la verdad, para seguir la verdad, para que podamos genuinamente decir: este es un momento trascendental en mi vida. Y Jairo lo sabía. Me imagino que Jairo estaba en casa. Me imagino que Jairo estaba preocupado. Jairo estaba muy temeroso de perder a su hija. Y había oído de las maravillas de Jesús. Pero por el otro lado estaba muy presionado por la religión judía. Muy presionado por la misma familia seguramente. Muy presionado por la sociedad. Muy presionado porque él estaba pensando incluso: perderé mi trabajo, perderé mi profesión, perderé mi reputación. El mismo pueblo judío me odiará. ¿Qué pasará? Pero tengo a mi hija grave y el único que puede ayudarme es Jesús. ¿Te has puesto a pensar eso? Qué maravilloso este ejemplo. Dice la palabra que este hombre vino como principal de la sinagoga y fue a buscar a Jesús. Vino y se postró a sus pies. ¿Sabes qué está haciendo ver referencia aquí la palabra? Que Jesús es Dios, porque se postró. Oh, mi amado, qué lindo es cuando hay una necesidad agobiante y tú sabes que no interesa absolutamente nada tu reputación cuando vienes a Cristo. Este hombre era un principal, respetado, honrado, tenía poder. Y este hombre le valió todo y decidió ir a buscar a Jesús porque él podía responderle. Dice la Biblia que se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: qué maravilloso, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá, dice el verso 23. Oh, mis amados, qué cuadro más bello, cuando un corazón y de un hombre o una mujer humilde, sencilla, quita todo protocolo, no le importa él, se vacía él o ella y viene a la presencia de Jesús sabiendo, por fe, creyendo genuinamente quién es Jesús. Jesús honra esa fe. Esta fe era puesta al límite. Él hizo una petición: ven, pon tus manos sobre mi hija y ella será salva y vivirá. Solo eso le pidió. Qué impresionante ver lo que Jesús hizo. Jesús estaba predicando. A Jairo no le importó, lo interrumpió. Y ¿sabes algo? A Jesús no le importa que lo interrumpamos. Al contrario, Él anhela ver a hombres y busca hombres que le amen, que crean que solo es Él el Señor, que crean que solo Él perdona pecados, que crean que Él es Dios, que crean que Él puede resucitar a muertos, que crean que Él puede transformar hogares, sanar enfermos, transformar vidas. Y cuando este hombre llegó, Jesús no le dijo: perdóname, estoy predicando. Jesús rompe todo protocolo. Jesús rompe toda religiosidad y dice la palabra del Señor que fue pues con él. Y la multitud le seguía para saber qué estaba pasando. ¿Sabes que Jesús actúa inmediatamente cuando acudes a Él? El que a mí viene, no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé. Jesús es fiel. Jesús acude inmediatamente. Jesús no tiene horario. Jesús está presto para ayudarnos, porque Él sabe la necesidad que tenemos como hombres, lo limitado que somos. Oh, mis amados, todos los días tenemos limitaciones, todos los días tenemos necesidades, pero hay momentos en la vida cuando llegan a límites extremos como Jairo.
Jairo estaba clamando por vida. Era una situación de vida o muerte. Yo no sé si tú has pasado eso con algún familiar. De vida o muerte, ¿a quién acudimos? Jairo sabía que al único que podía acudir, al único, y era su única oportunidad, era a Cristo. Y se arriesgó en todo sentido y fue con todo a buscar a Jesús. Y Jesús reaccionó a la medida de su fe. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que reaccionemos a la medida de lo que Jesús es. Busquemos a Cristo por lo que Él es. Y cuando le buscamos en fe, mi querido hermano y amigo, Él responde. El que a mí viene, no le echo fuera. Y dice la palabra que cuando iban, oh mi amado, las diosidencias de Dios, las reuniones perfectas de Dios. Porque cuando iban, dice la palabra en el verso 25, surge algo que Jairo nunca esperó. Jesús sí, porque es Dios y Él tenía un plan hermoso. La segunda historia entra, se cruza con la necesidad imperante de Jairo. Dice la palabra del Señor que había una mujer que desde hace 12 años, verso 25, padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechó. Antes le iba peor. Oh, mi amado, mujer linda. Hay una mujer desesperada, al igual que Jairo. Déjame expresar y profundizar un poco en esto para que veas el tesoro escondido que está aquí. Era una mujer que desde hace 12 años tenía un serio problema. Tenía un flujo de sangre. ¿Sabes? La ley en el Antiguo Testamento, en la Taná, Dios había expresado algo. Y quiero leértelo. Quiero que vayas conmigo a Levítico capítulo 15. Y quiero que veas lo que había decretado Dios como un mandato cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual, si lo quieres ver de esta manera, con las palabras correctas. Levítico capítulo 15, versos del 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera de tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Verso 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Verso 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Dios había ordenado que toda persona, mujer, que estaba en su periodo de flujo de sangre por 7 días, era catalogada como inmunda. Ella no podía tocar nada, no la podían tocar a ella. Tenía que apartarse. Y venía un cierto ritual de limpieza física, espiritual, donde tenían que limpiarse ella y también cualquier persona que había tocado los muebles cercanos donde ella se había sentado. Incluso limpiar donde ella se había acostado o sentado. Ahora aquí viene el problema. Esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. ¿Sabes cuál era el problema? Que ella desde hace 12 años era inmunda. Desde hace 12 años no podía estar con su familia, según la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Desde hace 12 años ella no podía compartir con su familia, ni su familia con ella. Ella no podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar a ella. 12 años. Y dice la Biblia, porque estábamos leyendo, ¿te recuerdas? Había ido a los médicos, dice la palabra del Señor en el verso 26 de Marcos 5. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Era una mujer que tenía recursos económicos. Había visitado a cualquier cantidad de médicos posibles. Pero en lugar de que le sanaran y le ayudaran, iba peor, dice la palabra del Señor. Imagínate la situación tan difícil de esta mujer. Ella no podía estar donde había aglomeración de gente. Es más, era una situación muy íntima.
Cuando a las mujeres les sucede esto, son cuestiones muy personales de las mujeres. No es cosa para estarla contando a todo mundo. 12 años de no estar con su familia. 12 años que la sociedad la marginaba. 12 años donde ella se sentía que no valía nada. Había ido a todos los médicos y gastó todo lo que tenía. En este momento, para ese momento, ella era pobre económicamente y espiritualmente estaba devastada, sola, literalmente destruida. ¿Sabes? Jesús tenía un plan hermoso para esta mujer. Una mujer que se sentía atemorizada de llegar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos los religiosos de su época la tenían que rechazar. La ley se los decía. Pero ella había visto maravillas también en Jesús. Y ella oyó de la multitud. Ella había oído de un Cristo de poder que sanaba, que libertaba, que transformaba, que multiplicaba peces y panes, que hacía cosas sobrenaturales, que los niños lo amaban. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía, y era muy posible después de 12 años que haya dicho, esta es mi única o mi última oportunidad que tengo de ser sana y ser salva. Ella se arriesgó todo, una fe al límite, porque en medio de la multitud, ella dijo, es el momento, no me importa si me rechazan, no me importa si quebranto la ley, pero yo sé que si tan solo, dice la palabra, si tan solo yo toco parte del manto de Jesús, yo seré sana. Mira la fe de esta mujer increíble. Había arriesgado todo porque lo había perdido todo. ¿Sabes? Normalmente acudimos a mucha gente o a médicos o acudimos a cualquier persona para que nos resuelva y dejamos de último a Jesús. Queridos hermanos, querido amigo, la prioridad uno y al que debemos de ir siempre es a Cristo. Él es Dios, Él es el preeminente, Él es el más importante, Él es el único. Él es Dios hecho hombre. Esta mujer lo sabía y cuando llegó, dice la palabra, fue algo increíble. Porque ella dijo, verso 28 de Marcos 5, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y cuando ella tocó el manto de Jesús, dice el verso 29, sintió que en el cuerpo ella estaba sana de aquel azote. Fue en el acto, mis hermanos. En el acto. Dime tú, ¿quién más puede hacer eso? Solo Cristo. En el acto Jesús hizo algo. Y cuando pasó eso, Él paró. Acuérdate que Él iba con Jairo a la casa de Él. Iban sus discípulos, iba mucha gente. Era un gran tumulto de personas, una multitud. Pero Jesús se para y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Sabes que cuando venimos en fe a Cristo, para suplicarle que nos ayude en cualquier situación de nuestra vida, poder sale de Él? Se para todo porque Él ve la fe de un hombre y de una mujer que creemos en Él. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos de una manera carnal le dicen, mi Señor, Maestro, pero perdóname, mira todo este tumulto de gente que nos está pero empujando, trayéndonos de un lado para que tú nos dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo poderlo saber? Es imposible. Y Jesús dijo, no, poder salió de mí. Y Jesús empezó a voltear a ver, dice las Escrituras. Cuando esta mujer sabía que había estado sana, sabía lo que quería, sabía a quién buscaba, dice la palabra del Señor, que ella se postró a los pies de Jesús. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Verso 33 de Marcos 5. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella pensó que Jesús la iba a rechazar. Y cuando él se para y le dice, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Ella se postra porque lo honra como Dios, lo adora, se humilla, lo exalta y le dice toda la verdad. Y Jesús dice unas palabras hermosas en el verso 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote.
Qué impresionante, mis amados. ¿Sabes cómo la trata Jesús? Con la dulzura de un padre hacia un hijo. Le dice, hija, le estaba diciendo, hoy estás naciendo de nuevo. Le está diciendo, ven, tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de nosotros. Hoy hay fiesta en los cielos porque tú me amas. Sabes quién soy. Sabes que soy el Señor. Sabes que yo salvo. Sabes que yo soy el que restaura la vida y que también sano los cuerpos físicos. Tu fe te ha salvado. Y le dice, ven paz, has quedado sana de tu azote. En un instante, lo que nadie había podido hacer en 12 años, Jesús lo hizo en ese instante. ¿Conoces a ese Cristo? Lo conozco para la gloria de su nombre, porque Él es bueno, porque hemos visto quién es Él. Cuando tú conoces a Cristo en esa dimensión espiritual, es porque has nacido de nuevo, es porque dejas que Cristo entre a morar a tu corazón, es porque has dejado que el Espíritu Santo reine en tu vida y te muestre a través de su palabra la revelación de quién es Jesús. Esto no es humano. Tú no puedes ver a Jesús con tu mente humana, querido amigo, amiga linda. Tú no puedes solamente con tu sabiduría humana, con el psique, saber y creer, entender quién es Jesús. No se puede. Esto es espiritual. Esto es un nacer de nuevo. Esto es cuando viene el hombre a pedirle perdón al Señor y decirle, me arrepiento, Jesús, tú eres mi Señor, sálvame. Y Señor, aquí está esta situación que yo nunca he podido controlar. Ayúdame. He ahí la gran bendición de ser nacidos del Espíritu. Y entonces Jesús obra como lo hizo con esta mujer. En un instante le perdonó sus pecados. En un instante la sanó. ¿Cómo estaba esa mujer? Feliz, gozosa de haber conocido al Cristo de poder. Y Jairo, imagínate lo interesante que viene ahora. ¿Cómo era posible? Jairo había ido a buscar a Jesús, se había arriesgado. Y Jairo ve en ese instante, él iba atemorizado diciendo, Jesús, apúrate porque mi hija está a punto de morir, necesito que llegues. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así con esa urgencia, con esa necesidad, con la ansiedad, con la incertidumbre de esto que se resuelva? Ya no aguanto, tiene que ser inmediatamente. Y de repente Jairo ve de que hay una mujer que se reúne con Jesús allí, la sana. Para Jairo posiblemente era pérdida de tiempo. Para Jairo posiblemente era, ¿qué está pasando? Y cuando Jairo ve la sanidad de esa mujer, sucede algo importante. Presta atención. Dice la palabra del Señor que mientras aún estaban allí hablando, llegaron de la casa de Jairo gente diciéndole, tu hija ha muerto. ¡Wow! ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija murió. Mis amados, qué duro para un padre de familia oír eso. Me imagino que Jairo, diría, ¿y entonces? ¿Pero por qué fui a traer a Jesús? ¿Por qué Jesús te tardaste? Hubieras hecho la sanidad con esta mujer más adelante, si para mí lo más importante era que llegaras a tiempo a mi casa. Jesús, ¿qué pasó? Arriesgué todo. A partir de ahora me mirarán mal en la sinagoga. Tal vez ya ni siquiera seré el administrador. Me expulsarán. Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste morir a mi hija? Posiblemente lo pensó. Lo que sí es que él estaba devastado porque el plan según él le había fallado. Pero déjame decirte algo, mi hermano y mi amigo lindo. Jesús, como Dios, tiene todo el control, absolutamente todo. No importa lo que te digan, no importa lo que escuches, no importa incluso hasta lo que tú pienses con tu mente carnal. Jesús tiene el control de todo y quiere ver nuestra fe llegada al límite inquebrantable si creemos en Él. ¿Sabes qué pasó? En el instante cuando él recibe esa noticia, Jesús lo ve y le da unas palabras en el verso 36, en la parte final de Marcos 5. No temas, cree solamente. ¡Wow! ¡Qué hermoso, mis amados! Le dice, no temas, cree solamente. Yo sé que esa palabra te la está dando a ti el Señor hoy. No temas, cree solamente. ¿Crees que ya no hay esperanza? ¿Te han dicho los médicos que morirá? ¿Crees de que ya no hay opción? ¿Crees que perdiste todo lo que has tenido? ¿Crees de que ya no hay posibilidad de restaurar tu matrimonio? ¿Crees que tu hijo tan rebelde no vendrá a Cristo? ¿Crees que has perdido todo, que de balde estás viviendo? ¿Crees de que ya no se puede arreglar nada en tu vida? Momento, Dios te dice, no temas, cree solamente.
Y Jesús tomó autoridad. Dice que quitó a toda la gente. Tomó solo a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa. Y cuando llegó a la casa, dice que los encontró a todos llorando. Y les dijo, ¿y ustedes por qué lloran? Esto no es para llorar. Esta niña no está muerta, solo duerme. Es lo que Jesús le ha dicho a los que somos hijos de Dios. No morimos, mis amados, dormimos, porque tenemos una promesa, vivir eternamente con Cristo Jesús. Y lo que Él les estaba diciendo es, tienen delante de ustedes al Dios que vencerá la muerte, al Dios que resucitará, al Dios vivo que no morirá. Y dice la palabra que tomó a Jairo, tomó a la esposa de Jairo, a la mamá de la niña, tomó a los 3 discípulos, entraron a donde estaba la habitación de la niña y sucedió el milagro. Jesús tomó la mano de la niña, dice la palabra en el verso 41. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Oh, mis amados, qué maravilloso. Dios te dice hoy, déjame tomar tu mano. En el nombre de Jesús, toma la mano de Cristo. Él dice, levántate. Levántate de ese pecado, ya no peques más. Levántate de la incertidumbre, levántate de esa decadencia, levántate de esa falta de fe, levántate de esa falta de perdón, levántate de esa forma de vivir de incredulidad, levántate de seguir tratando de ver en quién más puedes tener una solución, porque Cristo es el que tiene la solución. Levántate. Se levantó, le dijo Jesús, denle de comer a la niña, y el milagro fue hecho. Impresionante, una niña de 12 años fue sana. Jairo fue honrado en su fe, pero al mismo tiempo una mujer que tenía los mismos 12 años de tener un azote, Jesús la sanó. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Quién es Jesús? Ese Dios amoroso, misericordioso que te ama a ti, mi hermano, te ama a ti, varón, mujer, mi amigo. Jesús está buscando hombres que le crean, hombres que lo amen, que no importa las circunstancias, vean a un Dios vivo, que acudan a Él y que se aferren a Él. Y Dios los llevará posiblemente a una fe tan limitada, a una fe de límite. Pero ahí es donde Jesús operará. Fue inquebrantable la fe de estas 2 personas. Un hombre importante de la nación judía y una mujer inmunda. Jesús no rechaza a nadie. Él ha venido a salvar a todo aquel que viene a Él. Clama a mí y yo te responderé. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Al que cree, todo le es posible. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Palabras de Jesús. En esta hora, yo quiero que tú creas. Vamos a orar. Y creas, mi hermano, creas si tienes una necesidad. Dios lo hará. Pero Él quiere que le busques todos los días de su vida con fe, que lo honres, que lo ames, que le sirvas. Mi amigo, no busques, ya no sigas buscando. Cristo es el único que podrá transformar y perdonar tus pecados y cambiar tu vida para siempre. Yo quiero pedirles que oremos y digámosle, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llevado a una fe al límite. En esta última tema de la serie, ¿quién es este? Jesús, tú eres Dios, dile, me arrepiento, perdona mi incredulidad, perdona mis pecados, te entrego mi vida, sé mi Señor y Salvador. Señor, aquí está mi vida, cámbiame, tú eres Dios, moriste en la cruz por mí, pero resucitaste, estás vivo. Ahora te entrego mi vida y te entrego mi problema, mi necesidad, dile cuál es. Con todo tu corazón, clama y búscalo hoy, mañana y todos los días hasta que veas la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es este? El Dios de amor, el único que hace milagros y que dio su vida por ti en la cruz. Que Dios te bendiga. Ama a Cristo. Amén. Únete a nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. Tenemos contenido que edificará tu vida. Que solo Él puede hacer. Y entonces nuestros ojos verán lo que para nosotros era imposible. Para Dios fue posible. Cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.
Cápsulas de Gracia. Mujer de Gracia. Gracia en oración. Devocional Abundante Vida. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. También síguenos en Facebook como Ministerios Gracia Abundante e Instagram Gracia Abundante Oficial. Iglesia Gracia Abundante. Predicamos salvación.